a tu disertación. La disertación va a durar aproximadamente 40 minutos y después cerramos con las preguntas. Adelante. Bueno, Leo, gracias. Confirmame si se está viendo ahí la pantalla. Se está viendo y se escucha perfecto. Bueno, yo después voy a prender la cámara hacia el final porque hay un tema de calidad de internet que justamente para que no se interrumpa, arrancamos con la cámara encendida, apagada y después la prendemos. Bueno, me presento, como dijo Lionel, mi nombre es Gabriel Carini, yo soy responsable de productos de las líneas de biológicos, microbiológicos especiales en Rizobacter, también tengo a cargo las líneas de cebos y también lo que son los promotores de crecimiento, que justamente la parte acá de Rhizophosis y de Pseudomonas entra dentro de esa línea de producto. Hace ya 8 años que estoy trabajando en Rizobacter. También, como comentó Leo, vimos arrancarle el producto desde el inicio. Él hace más tiempo que está que yo, pero bueno, yo también lo vi el producto crecer, no solamente en Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Y justamente es un producto muy versátil, que no solamente hoy lo estamos presentando en lo que es Centroamérica, sino también en Europa, en África, en donde también tiene muy buenos resultados. Así que vamos a ir haciendo un pantallazo de los ensayos y de básicamente lo que es el producto. Y después, para ir terminando, vamos a responder las preguntas que vayan surgiendo. En el caso para empezar, vamos a hablar de lo que es que el suelo es un organismo vivo, ¿no? En donde encontramos gran cantidad de bacterias y microorganismos. Yo acá puse algunos ejemplos, pero obviamente hay muchísimos más. Pero bueno, estos son por ahí los más utilizados en la agricultura, ¿no? Hablando ya de Azotobacter, de Acetobacter, Azospirillum, de Bacillus, de Rhizobium, de Pseudomonas, justamente lo que vamos a estar viendo hoy. Y Gibberella, fíjense que en una porción de suelo podemos encontrar miles de millones de microorganismos que son los que están constantemente interactuando con las raíces de las plantas, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de por qué realmente estos microorganismos que nosotros estamos introduciendo en el sistema productivo son tan importantes para el fin que buscamos nosotros, que es obviamente obtener mayor rendimiento, ya sea de grano o mayor rendimiento de material vegetal o masa verde en el caso que sean productos para tanto consumir en fresco o para darle de alimentación a los animales. ¿Por qué son importantes estos organismos y cuáles son las actividades de los cuales benefician a las plantas? Por un lado, degradación de la materia orgánica. Sabemos que si hay más cantidad de organismos en el sistema vamos a tener una mayor degradación y por lo tanto una mayor cantidad de materia orgánica, siempre dependiendo de condiciones climáticas. Hablamos de humedad, de temperatura y de precipitaciones. Son factores que siempre van a acompañar también a los organismos para la degradación de la materia orgánica. Solubilización de elementos minerales, vamos a hablar en este caso de la solubilización del fósforo, que es básicamente lo que hace la pseudomona dentro de otros efectos. Producción de sustancias que regulan justamente el desarrollo de las plantas. Estos organismos liberan grandes cantidades de hormonas que son las que van a producir los efectos de crecimiento y de promoción de crecimiento en las raíces de los cultivos y que luego se van a traducir en mayor vigor aéreo y por lo tanto mayor rendimiento que los que buscamos. Protección contra patógenos, muy importantes. Nosotros hoy vamos a hablar justamente de una parte que tienen o cómo actúan estas pseudomonas y cómo protegen de alguna forma la raíz contra organismos patógenos, pero también tenemos en la paleta otros productos como tricoderma, en los cuales son específicas ya para el control de enfermedades tanto de raíz como de enfermedades aéreas. Provisión de nutrientes para las plantas. Sabemos que muchos de los micro o macronutrientes que dejan estos organismos van a estar disponibles para las plantas y con lo cual van a tener un montón de beneficios en el aumento de rendimiento. Y por último, pero no menos importante, eliminación de residuos tóxicos, metales pesados. Y acá ya empezamos a hablar de bioremediación, que es un término relativamente nuevo, de los cuales nos da una idea de por qué es importante incluir organismos al sistema para justamente contrarrestar este efecto que estamos teniendo en los suelos de la mayor participación que tienen los cultivos agrícolas en los sistemas de rotaciones de los suelos. Estamos incorporando cada vez más cultivos en donde también la carga de agroquímicos es mayor y bueno, justamente utilizar bacterias tiene un efecto muy benéfico porque por un lado contrarresta este efecto o produce un efecto de bioremediación en los suelos, mejorando no solamente
el suelo sí, sino también los agregados y el sistema en donde vamos a implantar los cultivos. Por un lado, para hablarles de la calidad de los inoculantes, nosotros sabemos que estamos aplicando al sistema organismos que son propios del suelo. Entonces, primeramente, lo vamos a aislar, vamos a caracterizarlos, cuáles son los organismos que nosotros estamos buscando. Vamos a seleccionar los que son más eficientes, obviamente no todos son iguales, y dentro de un montón de cepas se aíslan o se caracterizan aquellos que son, o se estudian los que son más eficientes. Se van a evaluar agronómicamente, que es lo que nosotros buscamos, si es cantidad de raíces, cantidad de masa aérea, biorremediación, algún efecto de fungiestático. Bueno, dependiendo de cada objetivo que nosotros busquemos, lo vamos a evaluar agronómicamente. Una vez que lo seleccionamos del suelo, pasamos por estas etapas, lo vamos a evaluar tecnológicamente, ya a ver si ese organismo que nosotros estamos introduciendo o comercializando realmente cumple con las funciones y los objetivos que nosotros queremos. Una vez que lo evaluamos agronómica y tecnológicamente, lo vamos a pasar a la parte de producción del biofertilizante en los reactores, después que pasó por varias etapas, y una vez que el inoculante está listo, se comercializa, y luego, fíjense qué importante, lo vamos de vuelta a aplicar al sistema en donde los aislamos. Entonces, justamente la importancia radica ahí, que estamos introduciendo al sistema organismos que son propios del suelo, propios del sistema en donde nosotros estamos trabajando y los estamos reincorporando continuamente. Entonces, de ahí la importancia de justamente contar con la cantidad de organismos que nosotros querramos incorporar al sistema. Ya para ir entrando en el producto, vamos a hablar, como les dije, de las pseudomonas. En este caso, el nombre comercial es Rizofos. Acá lo tenemos como Rizofos Lic Maíz, Rizofos Lic Trigo. También lo podemos encontrar con otro nombre, pero bueno, justamente es un fertilizante biológico a base de bacterias, como dice acá de Pseudomonas florens, en un soporte acuoso, y siempre lo vamos a acompañar de un protector bacteriano que le da mayor persistencia o mayor vida cuando nosotros lo vamos a aplicar justamente sobre la semilla. Y dentro de las características se lo define como un promotor de crecimiento por justamente las funciones que cumple dentro del sistema y las funciones que cumplen justamente con la rizósfera, que es donde mayor efecto vamos a ver de estos microorganismos. ¿Cuáles son las características o por qué es tan importante el uso de las pseudomonas, en este caso Rizofos? Primeramente porque solubiliza el fósforo del suelo, poniéndolo a disposición para las plantas. Vamos a hablar de que solubiliza el fósforo no solamente de la parte orgánica, de la materia orgánica o de los restos de brosa que va quedando en el suelo, sino también del fósforo que estamos incorporando nosotros como fertilizante. Sabemos que hoy en día el fertilizante tuvo un aumento exponencial en el precio, estamos hablando de más de un 80-90%, entonces justamente podemos ser mucho más eficientes cuando usamos este tipo de microorganismos que lo que hacen es justamente promover o dejar el fósforo disponible para las plantas con un mayor tiempo. Entonces justamente ahí podemos ser mucho más eficientes, no solamente en el fertilizante, en el fósforo que tenemos en el suelo, sino también en el fósforo que le estamos agregando del fertilizante. Por otro lado, suministra sustancias estimuladoras del crecimiento, hablamos de fibralinas, auxinas y citoquininas, que son justamente hormonas del crecimiento vegetal, después lo vamos a ver en detalle, y también produce antibióticos y sideróforos que tienen un control sobre organismos patógenos que le da un mayor beneficio al producto. Si miramos la fotografía de abajo, vamos a ver cómo se mide la producción justamente de auxinas, ¿no? A través del agregado del medio de triptófano y cómo se tiñe cuando le agregamos bromuro de metilo, justamente nos da una idea de que se está produciendo gran concentración de auxinas en el medio en donde se encuentra la rizósfera. Este grafiquito, que por ahí parece complicado, pero en realidad no lo es, nos muestra justamente el fósforo en la solución del suelo y cómo, ¿no?, constantemente es un sistema en donde estamos siempre encontrando diferentes fracciones del fósforo, en este caso en el suelo. Vamos a agregar fertilizante fosforado o de los residuos que quedan en el resto de cosecha, y tenemos por una parte el fósforo inorgánico no lábil, el fósforo inorgánico lábil, que es el que nosotros estamos aplicando con el fertilizante,
y el fósforo orgánico lábil y tampoco no lábil, que es el que está adherido básicamente a las arcillas del suelo. Sabemos que las arcillas tienen una carga y los fosfatos tienen otra carga, se adhieren, entonces ese fósforo queda retenido o absorbido en esa arcilla y por lo tanto cuesta mucho que ese fósforo quede disponible, por lo que el agregado de estos microorganismos solubilizadores de fósforo lo que hacen es romper esos enlaces o esas cargas negativas y positivas y quedan los fosfatos libres para que la planta lo pueda absorber con mayor proporción. También, como les dije, no solamente actúa sobre el fósforo orgánico, ese fósforo de la materia orgánica o que queda retenido en los residuos, sino también que actúa sobre el fósforo que se encuentra o que estamos aplicando con el fertilizante. Sabemos que aproximadamente entre un 15 a 20% de lo que nosotros agregamos con el fertilizante fosforado es lo que va justamente a ser absorbido por las plantas. El resto va a quedar en el suelo retenido por mucho tiempo, porque sabemos que el fósforo es un nutriente muy poco móvil y que se mueve por gradiente de concentración. Hablamos siempre de que se mueve de mayor concentración hacia menor concentración, entonces justamente agregando estos microorganismos vamos a aumentar esa concentración en la rizósfera donde se encuentre el cultivo. ¿Cómo estos inoculantes pueden ayudar al cultivo a mejorar no solamente la implantación, crecimiento, sino también el rendimiento? En numerosos trabajos, hace muchos años, como comentaba Lionel al principio, los inoculantes formulados en base a Pseudomonas florens o algún otro género de Pseudomonas tienen muy buenas respuestas en el agregado del sistema, básicamente en la raíz y después en parte aérea. Permiten, como dije, aumentar la capacidad de que queden disponibles esos fosfatos para que después lo incorpore la planta e incorporan promotores de crecimiento, auxinas, giberelinas y citoquininas que van a promover el mayor aumento de la raíz. Pseudomonas florens por sí produce ácidos orgánicos, hablamos siempre de ácido cítrico, oxálico y glucónico, que van a disminuir el pH del suelo, ¿no? Actúan directamente sobre el pH del suelo, favoreciendo justamente la solubilización del fósforo. Básicamente el fósforo inorgánico del suelo y liberando esos fosfatos que después van a quedar disponibles rápidamente para la planta. También otro mecanismo es que libera fosfatasas, que son enzimas, que, como les dije, actúan sobre las uniones de la materia orgánica, entonces va a quedar el fósforo disponible justamente para que sea absorbido por las raíces de los cultivos. También nos hicimos una pregunta, ¿por qué los inoculantes en base a Pseudomonas pueden incrementar la solubilización justamente del fósforo, tanto orgánico como inorgánico? Bueno, justamente porque Pseudomonas requieren para vivir 10 veces más fósforo que las plantas en términos relativos. Entonces, ¿no? Sus mecanismos de acción trabajan siempre para adquirir mayor cantidad de fósforo del medio para sobrevivir. Justamente esa mayor captación que tiene el fósforo lo deja disponible para que la planta o la raíz lo pueda tomar. Justamente, como les comentaba, Pseudomonas tiene la capacidad para generar estos ácidos orgánicos que aumentan la disponibilidad de fósforo y las enzimas que liberan el medio, con lo cual hacen que los iones fosfato queden disponibles para la planta y puedan ser incorporados rápidamente. Como les dije, produce gran cantidad de sustancias estimuladoras de crecimiento. Hablamos de hormonas, hablamos de auxinas, giberelinas y citoquininas, y siempre estas tres hormonas están actuando con algún mecanismo de acción que tenga que ver con el crecimiento. Justamente las auxinas inducen a la iniciación de raíces y los pelos absorbentes, las giberelinas promueven el alargamiento de la célula de la raíz y las citoquininas justamente actúan o activan la división celular y retardan la senescencia radicular. Este es muy importante porque siempre que hacemos ensayos y probemos el producto vamos a ver que las plantas se mantienen mucho más verdes por mucho más tiempo versus el testigo en donde no estamos aplicando el producto. Entonces, siempre vamos a tener plantas más verdes que se van a, obviamente, secar en un mayor tiempo, con lo cual esa senescencia va a ser menor y por lo tanto vamos a tener mayor rendimiento. Hoy también les comenté que producen antibióticos y sideróforos, que básicamente lo que hacen son controlar organismos patógenos. Los antibióticos son sustancias orgánicas que actúan eliminando los patógenos de la rizósfera, y los sideróforos, que son proteínas de muy bajo peso molecular,
que capturan el hierro de organismos patógenos y justamente hacen que este organismo patógeno no sobreviva en la rizósfera y por lo tanto ese efecto de control que tiene la pseudomonas justamente que coincide con estas proteínas que va liberando el medio que capturan el fósforo del resto de los organismos patógenos. Fíjense acá abajo tenemos algunas placas de Petri en donde tenemos Fusarium, ¿no? Fusarium graminearum y verticiloides, y vemos cómo las pseudomonas, fíjense cómo queda marcado bien en las cajitas de Petri, cómo frena el crecimiento justamente del patógeno por la liberación de antibióticos y por la liberación de sideróforos que capturan el hierro de ese organismo patógeno. Este ensayo es reciente, en realidad es una tesis que se hizo en la Universidad de Quilmes, acá en Argentina, en donde vemos en raíces de trigo cómo se coloniza la rizósfera. Vamos a ver tratamiento testigo A, el tratamiento B y el tratamiento C. Que básicamente lo que cambia entre el B y el C es la aplicación. En el tratamiento B tenemos la aplicación en semilla y en la aplicación C tenemos la aplicación del producto en surco. Hoy yo les hablaba de que el producto es muy versátil y justamente se puede aplicar en surco, se puede aplicar en semilla y también actualmente se está aplicando de forma foliar. Entonces vamos a ver, en el caso del tratamiento B, aplicación en raíz, cómo se forma un cordón sobre la superficie de la raíz. Fíjense cómo queda teñido con esta fluorescencia. Y fíjense cómo se dispone con un patrón más disperso y irregular cuando lo aplicamos básicamente en el surco. Entonces, esto nos quiere decir que independientemente del modo de aplicación que nosotros hagamos del producto, siempre va a colonizar la rizósfera. Quizás acá está más homogéneo y acá más heterogéneo, pero básicamente nos muestra que las bacterias siempre van a colonizar en la rizósfera. En este caso, las bacterias se ubican en los espacios intercelulares que quedan justamente en la raíz y hace que se empiecen a liberar al medio todos estos mecanismos que yo les comenté anteriormente. Si vamos a ver los diferentes métodos de evaluación que se hicieron en este ensayo, vamos a ver en este caso el tratamiento sin inocular, el tratamiento en semilla y el tratamiento en surco. Fíjense que vamos a ver diferencias significativas en lo que es el tratamiento en semilla versus el tratamiento sin inocular, tanto en lo que es biomasa aérea y también en lo que es biomasa radicular. Justamente esto nos da una idea de que se producen estos mecanismos, se activan estos mecanismos de acción que justamente tienen diferencias significativas que muchas veces es difícil verlo a campo porque es un trabajo muy minucioso sobre la raíz, pero cuando lo vamos a hacer en un análisis estadístico vamos a ver estas diferencias. Justamente en este caso se hicieron, es un ensayo hecho en macetas, en raíces de trigo como les comenté, y justamente muestra esos efectos. Si vamos también a ver la relación biomasa aérea y biomasa radicular, fíjense las diferencias significativas, ¿no?, que hay entre el tratamiento testigo versus el tratamiento en semilla y el tratamiento en surco. Vamos a ver que esa relación biomasa aérea, biomasa radicular va a ser mucho mayor si lo aplicamos siempre sobre semilla que si lo dejamos en testigo, y también tenemos diferencias si lo aplicamos en surco versus el testigo. Entonces, esto nos da una idea de que por ahí el tratamiento en semilla siempre es más uniforme que el tratamiento en surco, pero de todos modos los mecanismos de acción siempre se van siendo los mismos y siempre siguen siendo efectivos. Ya para entrar un poquito en lo que es la presentación comercial del producto, en el caso de Colombia, se está comercializando como Rizofos LS, dosis de 100 centímetros de Rizofos, más 40 de Premax. Como les dije hoy, siempre acompañamos el producto con un protector bacteriano que lo que hace es que la bacteria sobreviva mucho más tiempo cuando la aplicamos sobre la semilla. En este caso estamos hablando de 7 días de preinoculado, pero justamente ahora vamos a ver que el año pasado cambiamos el producto y estamos hablando ya de 60 días de preinocular. Como les dije, Premax siempre acompaña la aplicación en semilla. Estamos hablando de un producto que lo que hace es mantener la bacteria viva por mucho más tiempo cuando la aplicamos sobre la semilla. Como les dije, esta nueva formulación con 60 días de preinoculado, en donde también cambia la dosis porque aumenta la dosis, también cambia la dosis del producto, y estamos viendo que para situaciones en donde nosotros tengamos que tratar la semilla y luego guardarla para ir a sembrar cuando las condiciones climáticas sean las adecuadas, por ejemplo, si estamos esperando una lluvia o llovió mucho y debemos guardar la semilla tratada para cuando seque ir a sembrar,
estos 60 días nos da una idea de que podemos realmente solucionar un montón de problemas de logística, que son las que siempre nos están corriendo en el campo, y justamente con estos podemos guardar la semilla en un lugar, como yo siempre digo, de correcta humedad, correcta temperatura, y por 60 días tener el producto guardado y luego ir a sembrarlo. En el caso de los 60 días también cambiamos las dosis, estamos hablando de que se aumentó las dosis justamente para tener esos mayores días de preinoculado. Fíjense cómo cambian, ¿no? Estamos hablando de 800 centímetros más 200 de Premax cada 100 kilos de semillas. Si nos vamos a bolsas de 20 kilos, estamos hablando de 160 más 40, cuando antes estábamos hablando de 100 ml cada 20 kilos de semilla. ¿Dónde se realizan estas funciones? Básicamente siempre las vamos a ver en los estados iniciales, en la raíz. Cuando nosotros vamos y descalzamos las plantas, vamos a ver que justamente vamos a encontrar mayor volumen radicular, que después se traduce en mayor vigor aéreo. Fíjense estos maíces, generalmente para maíces en donde tienen cañas muy débiles, son susceptibles al vuelco. También en el caso de girasol pasa muy comúnmente. La utilización de pseudomonas justamente engrosa el tallo, lo lignifica más y hace que tenga menor volcado. Entonces de ahí radica la importancia de la utilización del producto. Vamos a ver acá en este caso de la imagen de la derecha cómo colonizó justamente una raíz de tabaco, donde vemos en dónde se cumplen estas funciones. Fíjense cómo esta fotografía microscópica muestra justamente la acción de las bacterias en la rizósfera y básicamente en la raíz. ¿Qué es lo que vemos en el campo con Rizofos? De acá vamos a mostrar algunos ensayos. Fíjense el testigo versus el tratado. Fíjense que siempre vamos a ver un mayor volumen radicular, no solamente raíces primarias, sino también raíces secundarias. Fíjense cómo tenemos mayores raíces en cabellera. Fíjense lo que es el diámetro de tallo, cómo aumentan también con el agregado del producto. Es un producto que hay muchísima cantidad de ensayos, es un producto de más de 20 años que estamos desarrollando en el mercado y justamente con un montón de ensayos positivos, estamos hablando de un N de más de 300, 400 ensayos y con resultados positivos en casos superiores al 85-90%. Entonces, para lo que es un producto biológico, tiene un N muy grande y una cantidad de datos positivos también muy, muy homogéneos que realmente lo hace un producto muy destacable en el mercado porque justamente tiene esa seguridad de mayor rendimiento cuando lo aplicamos. Fíjense, también acá tenemos testigo en el medio y diferentes, en este caso el Rizofos comercial y otro experimental. Fíjense cómo cuando le agregamos las pseudomonas mejora muchísimo ese mayor volumen radicular, que es lo que yo le comentaba, que obviamente después se va a traducir en mayores rendimientos. Fíjense acá también lo que es el tallo, cómo mejora, cómo aumenta esa mayor cantidad de raíces. Fíjense acá también, testigo versus Rizofos, cómo aumenta esa mayor cantidad y volumen radicular. Ya para ir pasando a los ensayos con números, estos son ensayos en Argentina con instituciones oficiales, con universidades o con el INTA, en donde hicimos varias campañas. Fíjense, acá tenemos un N de más de 200 ensayos. Y fíjense, ¿no?, la diferencia de rendimiento promedio. Obviamente acá hay datos que van para abajo o por encima, pero tenemos datos de hasta más de 1000 kilogramos de diferencia de rendimiento en grano por la aplicación de pseudomonas. Entonces, de vuelta, ¿no?, la importancia que tiene utilizar productos que realmente funcionen y que sean de buena calidad en el mercado. También vamos a ver otros ensayos, en este caso en las zonas de Argentina, Córdoba, San Luis y también en la zona del sudoeste de Buenos Aires. Fíjense que en una zona estamos hablando en promedio de más de 800 kilos de diferencia y en la otra zona estamos hablando de más de 900 kilos de diferencia de rendimiento. Justamente en esta zona de la derecha, que yo les comento acá, que dice Buenos Aires sudeste, es una zona en donde se usan poca densidad de plantas, justamente es un ambiente más limitante, entonces en este caso aprovechar esa mayor cantidad de nutrientes con esas pocas plantas es fundamental para que se produzcan los rendimientos que estamos buscando. También vamos a ver en los ensayos de Colombia que hizo Diego. Vamos a ver acá en este caso la evolución de rendimiento en material verde, en este caso se hizo un maíz para silaje. Vamos a ver la diferencia que tuvimos, ¿no?, de más de 3.000 kilos por la utilización de las pseudomonas y justamente esta mayor cantidad de masa verde después se va a convertir en mayor cantidad de alimento para el ganado y vamos a ser mucho más eficientes en la conversión de kilo de maíz, en este caso de silo de maíz, por kilo de carne, justamente
podemos ser más eficientes, no solamente en el suelo, sino también cuando engordamos animales, en esa eficiencia de conversión de material verde hacia kilos de carne producidos o ganados. Fíjense cómo mejora, ¿no? Fíjense el testigo versus la producción con el tratamiento tratado. Fíjense, tenemos más de 300 kilos de diferencia. Fíjense las fotos, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, en donde vamos a ver sin Resofos, fíjense cómo teníamos esas espigas prácticamente sin granos, y cómo cuando agregamos el producto vamos a ver esa mayor cantidad de espigas granadas, que es lo que estamos buscando justamente para tener mayor rendimiento. Y realmente esos resultados se ven muchísimo a campo. En estados iniciales básicamente vemos mayor raíz, y después cuando vamos a rendimiento todavía vamos a ver mayor cantidad de kilos. Fíjense, tratamiento testigo versus el de la derecha, tratamiento inoculado con Risofos. Vemos esa mayor área radicular, esa mayor exploración radicular, que después se va a traducir siempre, obviamente, en el rendimiento que le estaba mostrando anteriormente. Fíjense, tratamiento testigo a la izquierda versus el tratamiento inoculado. Fíjense las diferencias que tenemos de raíces y de tallo, ¿no? Fíjense acá también, esto queda muy clarito, muy evidenciado, cómo se produce una mayor cantidad de masa radicular que el testigo. Obviamente esto va a ser después traducido en rendimiento. También esta foto muestra algo similar. Testigo de la derecha versus el Risofos en la planta de la izquierda. Fíjense también acá en estados iniciales. Cuando vamos y descalzamos las plantas, lo vamos a ver siempre estos efectos positivos del producto. Fíjense estas fotos también. Izquierda, testigo, derecha, cómo aumentó muchísimo esa masa radicular, como les dije, que explora muchísimo más el ambiente y por lo tanto va a tener mayor cantidad de nutrientes y obviamente mayor rendimiento, no solamente de grano, sino también de material verde. Nos vamos a Paraguay, también tenemos diferentes ensayos. Fíjense, hablamos de más de 300 kilos en este caso, siempre comparando testigo versus el maíz tratado con Risofos. Estamos hablando también en este ensayo de más de 200 kilos, 296 kilos para ser más preciso. Fíjense también más ensayos de Paraguay, estamos hablando de casi 400 kilos de diferencia, ¿no? Estamos hablando de más de un 4% de diferencia de rendimientos. En este caso también estamos hablando de casi 500 kilos de diferencia, y fíjense, por lo que es un producto biológico, la diferencia que tiene versus el testigo son muy acentuadas. También acá tenemos promedio de 3 campañas en 2 ensayos, también en Paraguay, y hablamos más de 520 kilos. Obviamente estos promedios pueden haber lotes con mayores rendimientos y lotes con menores, pero bueno, el promedio se mantiene y con muy poca variación, que eso es importante. Como yo les comentaba, los casos positivos siempre tienen poca variación estadística. Testigo, también Risofos, fíjense la diferencia. Y estamos hablando en maíz de aproximadamente entre 5 y 8% de diferencia de rendimiento en todos los casos positivos del producto. Entonces, de vuelta, remarco, ¿no?, la calidad y la ergonomía que tiene el producto cuando lo aplicamos. Básicamente pasamos rápidamente a trigo para hablar un poquito de lo que es, también tenemos el Risofos trigo con preinoculación de 15 días, el único producto en el mercado que tiene 15 días de preinoculación. También para mostrarles los efectos, que similar a maíz, fíjense lo que es testigo versus en las plantas tratadas con Risofos, siempre vamos a ver esa mayor masa radicular, ese mayor volumen radicular, que después se va a traducir obviamente también en mayor masa aérea y por lo tanto mayor rendimiento de grano. En trigo siempre buscamos también mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de macollos, y por lo tanto vamos hablar de mayor número de plantas por hectárea, mayor número de granos por hectárea y por lo tanto mayor rendimiento. Ensayos también con instituciones oficiales en Argentina, en este caso el INTA, básicamente en diferentes localidades, ¿no? Y fíjense cómo con la aplicación de este producto podemos tener mayores rendimientos versus el testigo. También acá hablamos de justamente el ensayo anterior que les mostraba. Ya en el promedio general estamos hablando de
más de 400 kilos de diferencia por la utilización de un producto biológico. Fíjense la cantidad de datos o de ensayos que tenemos. Acá hablamos de un N de 135 ensayos, pero justamente para comentarles y para mostrarles que es un producto que realmente tiene muchísima cantidad de datos o de localidades ensayadas y con un alto N de datos positivos. Acá en este caso también hablamos de un N de 135 ensayos, fíjense, campañas 2008-2009, testigo versus el tratamiento con Rizofos, estamos hablando de más de 350 kilos de rendimiento en grano con la utilización del producto. Yo les comenté que es un producto muy versátil, que lo estamos utilizando en varios cultivos, también lo tenemos comercial para arroz, también para tratar 1.500 kilos de semilla, similar a lo que ocurre en trigo. Este es un ensayo que se hizo en la estación experimental de Corrientes hace 2 o 3 años atrás, con el objetivo de ver el efecto de la inoculación en semilla con productos biológicos, justamente con pseudomonas. Y por ahí lo interesante de ver acá es cómo se manifiesta ese mayor verdor, ese mayor vigor, lo mismo que ocurre en trigo y que ocurre en maíz. Lo podemos observar también en los tratamientos de arroz. Fíjense cómo tenemos ese mayor verdor, esa mayor cantidad de planta. Vamos a ver que este ensayo rindió más de 500 kilos por hectárea, también por ser un producto o el cultivo de arroz que está sometido básicamente siempre a inundaciones, la bacteria sobrevive y queda con sus efectos muy marcados también cuando vamos a hacer justamente la evaluación de rendimiento. Fíjense el testigo versus el tratamiento con Rizofos, vemos esa diferencia, fíjense cómo se marca bien perfecto acá donde sembró la máquina, fíjense cómo se nota ese mayor verdor, ese mayor vigor y por lo tanto esa mayor cantidad de plantas y por lo tanto ese mayor rendimiento que yo les mostraba anteriormente. Creo que el producto habla por sí solo, que realmente tiene efectos muy positivos. También estas plantas, fíjense, Rizofos versus testigo, cómo vemos esa mayor altura de plantas, esa mayor masa aérea, ese mayor volumen radicular, fíjense, versus la planta testigo. Esta es una planta mucho más vigorosa, mucho más verde, con mucho mayor crecimiento y, como les dije, va a explorar mucho más el ambiente y por lo tanto la cantidad de nutrientes que puede incorporar esa planta es muy superior a lo que es el tratamiento sin la inoculación. También lo tenemos comercialmente para soja, en donde también vamos a ver algunos ensayitos. Fíjense, en este caso le sacamos a la parcela, fíjense cómo tiene la aplicación de Rizofos, ahora lo vamos a ver más en detalle, cómo tenemos mayor cantidad de espacio cubierto. Fíjense cómo el surco cubrió mucho mejor que los otros tratamientos, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero justamente también vemos ese mayor efecto vigor, ese mayor verdor, que lo que hace es obviamente traducirse en mayor rendimiento de kilos por hectárea. Acá en este caso tenemos una planta, dos tratamientos con inoculación. Fíjense, Rizolic Top, el inoculante en base a Bradyrhizobium, versus las plantas también tratadas con ese mismo inoculante, más el agregado del Rizofos. Y fíjense, también, nuevamente, esa mayor altura de plantas, esa mayor masa radicular, fíjense cómo tenemos plantas más altas, y justamente con un mayor crecimiento que después se traduce en rendimiento. En este caso también probamos en ese mismo ensayo en Uruguay, testigo químico, en donde solamente la semilla fue tratada con terápico químico sin inoculante, tratamiento con la tricoderma nuestra, con Rhizoderma soja. Fíjense cómo ya el agregado de un microorganismo también ya le produce a la planta mayor vigor. También le agregamos una tricoderma de la competencia y por último apilamos todas las tecnologías y hicimos la semilla tratada con terápico, con inoculante y con Rizofos soja. Entonces vamos a ver, ¿no? Fíjense las diferencias de rendimiento, que son muy importantes, también se marca mucho campo, y obviamente una planta más grande y más desarrollada. Fíjense lo que es la raíz, acá no se observan muy bien los nódulos, pero tenemos una mayor masa nodular, básicamente en la base de la corona de la planta, que son los nódulos más efectivos para la fijación biológica de nitrógeno, y cómo esta planta también explora más el ambiente y por lo tanto vamos a tener mayor rendimiento de grano.
Este es el ensayo que yo les mostraba hoy. Fíjense el tratamiento 3 que yo les marqué acá, que es el que mayor rindió. Tenemos el tratamiento con inoculante, más Premax, más Rizofos soja, a dosis de 100 centímetros cúbicos de cada 50 kilos de semilla, más el fertilizante fosfatado al 100%. Como yo les dije, no solamente vamos a incorporar con estos productos el fósforo que se encuentra adherido a las arcillas y a la materia orgánica, sino también el fósforo que le vamos a aplicar del fertilizante, y sobre todo en estas épocas en donde el fertilizante pasó a ser un insumo muy caro, podemos ser mucho más eficientes cuando aplicamos las bacterias justamente para que solubilicen el fósforo que estamos aplicando. Fíjense el tratamiento 0, que es testigo, sin inoculante, sin Rizofos y sin fertilizante. Tratamiento 1, sin inoculante, sin Rizofos y fertilizado. Fíjense, ¿no?, que por más que le agregamos el fertilizante, si no agregamos el inoculante, tanto en base a Brady Rhizobium como el Rizofos soja, vamos a tener rendimientos muy, muy similares al testigo. Y básicamente está dado esto por la fijación biológica de nitrógeno y el agregado de microorganismos solubilizadores, en este caso de fósforo. También lo probamos en papa en diferentes partes del mundo. Vamos a ver básicamente Sudáfrica, India, en donde vamos a ver ese mayor rendimiento. También en papa el producto es muy versátil, lo podemos aplicar tanto en papa semilla como tratamiento foliar con diferentes químicos. Generalmente la papa es un cultivo en donde se le hacen bastante aplicaciones de productos, y bueno, el Rizofos puede ir incluido tanto en papa semilla como también en aplicaciones foliares cuando le agreguemos algún fungicida o algún insecticida. Vamos a ver en este caso, como yo les comentaba, los diferentes modos de aplicación y las diferencias que tenemos, ¿no?, con el agregado del Rizofos versus el testigo. Entonces vamos a ver datos muy interesantes, muy importantes, que también hablan de la buena performance que tiene el producto en el cultivo de papa. También, para ir finalizando, al producto ya hace 2 o 3 años lo empezamos a incorporar a lo que son los sistemas intensivos, básicamente en lo que son los invernáculos. Acá hablamos ya de materiales que van a ser consumidos en fresco, y las cosas que estuvimos viendo muy interesantes, básicamente una mejor estabilidad de agregados, ¿no?, y promoción de la fertilidad biológica del suelo. Justamente invernáculos con producciones muy continuas de muchos años, en donde ya no hablamos de suelo, sino de sustrato. Incorporar organismos biológicos creo que es muy importante justamente para mejorar esa estabilidad de agregados que nos favorece esa mayor biología y por lo tanto esos mayores rendimientos de cultivos en fresco para consumo. Como les comentaba, la aplicación de estos microorganismos en la rizósfera pueden ser aplicados en riego, en sistemas de riego, o pueden ser aplicados en drench, o también aplicaciones foliares con mochila o con algún otro, o por algún otro mecanismo. Produce una mayor concentración de carbohidratos solubles básicamente en la raíz, también libera mayores concentraciones de calcio y por lo tanto mejora esos agregados, como les comentaba, de suelos con mucha historia continua, en donde justamente no se le da descanso, y con el agregado de estos organismos podemos mejorar mucho más esos suelos o esos sustratos. Y no menos importante, también agregamos organismos que minimizan la lisivación de los fertilizantes químicos. Generalmente también en estos cultivos aplicamos una gran cantidad de fertilizantes químicos que pueden ser lavados, ya sea por riego, por drenaje o por lo que fuera. Entonces, con el agregado de estos organismos vamos a ser más eficientes, vamos a aprovechar mucho más ese fósforo o esos nutrientes que estamos aplicando de forma química, y por lo tanto la pérdida por lixiviación va a ser mucho menor. En este caso, también lo probamos en cultivos de tomate. Los suelos, como les dije, son sustratos con muchos años de productividad, y el agregado en los camellones de estos organismos muestran un efecto positivo muy importante, que obviamente se traducen en planta con mayor vigor, con mayor floración y también, no menos importante, con un adelanto de la maduración de los frutos, en este caso el tomate, que podemos meterlos al mercado, introducirlos al mercado de forma anticipada, y por lo tanto vamos a tener mayor renta del cultivo que estamos produciendo.
Fíjense acá en este ensayo que hicimos las aplicaciones, hicimos 1, 2 o 3 aplicaciones, en donde probamos diferentes productos, pseudomonas, en este caso Risofos, también probamos Azospirillum y diferentes productos que se encontraban en el mercado en ese momento y también la aplicación de tricodermas, ¿no? Fíjense las dosis, estamos hablando de 800 centímetros cúbicos por hectárea, ¿no? Básicamente las pseudomonas, y 2 litros por hectárea de Azospirillum y 2 litros por hectárea de tricoderma. Fíjense la fecha de aplicaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver el cuaje promedio de las 4 coronas. Esto es valor porcentual sobre testigos absoluto, y fíjense cómo cuando le agregamos, en este caso, 2 o 3 aplicaciones, ¿no? O la mezcla de pseudomonas con Azospirillum o Azospirillum solo, podemos tener mayor cantidad de cuaje, ¿no? Y esto, como yo les dije, si tenemos mayor cuaje, vamos a tener mayor formación de frutos y por lo tanto un adelantamiento en lo que es la maduración de los frutos y por lo tanto la introducción en el mercado va a ser en menor tiempo y por lo tanto podemos ser más rentables en ese sentido. Vemos una foto testigo a la izquierda versus las plantas tratadas con Risofos Lic y Rizoderma. En este caso se hicieron aplicaciones en drench y también en aplicaciones por riego. Vamos a ver cómo los frutos, ¿no? Tienen una mayor maduración, están más rojos, más pintados y obviamente en este caso salieron al mercado con aproximadamente 10-12 días de anticipación y por lo tanto justamente ahí tuvieron, para lo que es maíz, tomate de primicia o fuera de época, ¿no? Salir antes al mercado puede ser muy redituable económicamente. También en el peso promedio de las frutas por corona, también hablamos de porcentual sobre el testigo, en el tratamiento con Rizoderma, fíjense, ¿no? Cómo cuando le aplicamos los diferentes organismos, tanto solos o en mezcla, podemos tener un peso promedio mayor, fíjense en lo que es corona 1, corona 2, corona 3, corona 4 y el promedio en sí, pero fíjense básicamente cuando aplicamos las pseudomonas con Azospirillum o también con el producto de la competencia, sumamos mayor cantidad de organismos y por lo tanto vamos a tener un mayor peso promedio en las coronas que estamos buscando, obviamente siempre para tener mayor peso promedio de las frutas, en este caso de tomate. Bueno, eso era todo. Como les comentaba, es un producto muy versátil, que lo tenemos para diferentes tipos de aplicaciones. Y en donde vemos en diferentes regiones del mundo que el producto continuamente se está superando y siempre desarrollando y evaluando cultivos diferentes para no solamente probarlo en extensivos como maíz, soja, trigo, en este caso también para hortícolas y también para productos o para cultivos frutales, también estamos probando en melón, también estamos haciendo diferentes trabajos en Estados Unidos con espinaca, con acelga, con lechuga. Así que la versatilidad que tiene es muy buena y bueno, para diferentes tipos de aplicación. Así que yo voy a dejar de compartir y voy a prender la cámara y si querés Diego o Sofi, no sé quién está ahí, para hacer una ronda de preguntas. Gabriel, muchas gracias por la información realmente muy completa y hay un gran número de preguntas que voy a empezar a hacerte. La primera pregunta, un momento por favor, ¿pudiéramos decir que las pseudomonas directamente aumentan la toma del fósforo y otros nutrientes de las raíces al ser estas más grandes? Sí, justamente es esa la mayor cantidad de hormonas que va secretando al medio, como les comentaba, tienen diferentes mecanismos de acción que hacen que las células sean más grandes, las células de la raíz, y por lo tanto vamos a tener mayor captura de ese fósforo que nosotros estamos aplicando al sistema, tanto del fósforo que nosotros incorporemos de fertilizantes como el fósforo que se encuentra en la materia orgánica. Siempre hablamos de un rango de niveles óptimos de fósforo en el suelo, ¿no? Hablamos de más de 10, 12 partes por millón de fósforo en el suelo, que es un suelo rico en fósforo, pero básicamente también ese fósforo no queda muy disponible para las plantas, entonces justamente con el agregado de las pseudomonas podemos captar y ser mucho más eficiente en lo que es la captura de fósforo y justamente lo va a absorber la raíz, van a ser raíces más grandes y por lo tanto mayor rendimiento.
Bien, la siguiente pregunta. A nivel comparativo, ¿tienen los datos de cómo estaban inicialmente los contenidos de fósforo en el suelo y cómo quedó al final del ciclo del cultivo? Y también preguntan si hay análisis foliares comparativos, testigos versus las plantas con las pseudomonas, y de los contenidos de este elemento fósforo en la planta. Sí, sí, justamente los análisis de tejidos foliar los tenemos hechos. Hemos investigado también eso. Estamos viendo que hay una mayor cantidad de nutrientes a nivel foliar y justamente en aplicaciones foliares también, no solamente en aplicaciones en semilla, estamos viendo un efecto de bioestimulantes o un efecto de metabolitos que no se corresponde solamente con la bacteria viva, sino con justamente estos metabolitos que deja la bacteria en el cultivo hacen que promuevan diferentes métodos de acción fisiológicos para que la planta pueda tener mayor cantidad de nutrientes a nivel de tejidos foliares. Y justamente lo que preguntabas al principio de los niveles de fósforo, como yo les dije, podemos tener un suelo muy rico en fósforo, pero que ese fósforo no esté disponible para la planta rápidamente. Entonces, sí o sí, por más que nosotros miramos al principio o al final, no vamos a ver mucha diferencia de los niveles de fósforo porque justamente el fósforo es muy poco móvil y por ahí estamos hablando en un suelo que tiene 3 o 4 partes por millón de fósforo, es un suelo pobre, pero que cuando incorporamos la bacteria justamente se solubiliza en mayor cantidad y por más que sea un suelo pobre en fósforo, el cultivo puede tener muy buenos rendimientos. Depende básicamente de la extracción que logremos de ese fósforo que está en el suelo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar en sandía? Sí, sí. La realidad es que cultivos que van saliendo en el mercado los vamos incorporando. Vamos a ver cómo son los diferentes métodos de aplicación. Hoy en día tenemos aplicaciones con la gente de Syngenta que está haciendo en Rumania con melones, en aplicaciones foliares, con muy buenos datos. Así que la versatilidad de uso que tiene el producto justamente radica en eso. Nosotros en Europa básicamente lanzamos el producto con rizofos vegetales, en donde no solamente lo aplicamos para hortícolas, sino también para diferentes tipos de cultivos, ya sea melón, sandía, en zapallo, o sea, es muy versátil su uso. Ok, y pregunta el ingeniero Germán Jaramillo de Colombia. Entendí que la pseudomonas solubiliza el fósforo orgánico. Si hay poco fósforo orgánico, ¿el producto tiene baja respuesta? No, justamente, el fósforo, por más que sea un suelo rico en fósforo, siempre va a haber, gran parte de ese fósforo va a estar adherido a las arcillas. Entonces, independientemente de los niveles de fósforo, obviamente si tenemos mayor cantidad de fósforo, el suelo va a ser más rico y vamos a tener mayor respuesta, pero independientemente de eso, de los niveles de fósforo, si tenemos poco fósforo y lo podemos aprovechar justamente con las pseudomonas, rompiendo esos enlaces que hay entre las arcillas y el fósforo justamente, independientemente de eso, podemos tener muy buenas respuestas al agregado de las pseudomonas. Muy bien. Bueno, preguntan que si pudiera repetir la dosis para maíz y frijol. Bien, para maíz estamos hablando de 500 ml más 200 ml del protector cada 100 kilos de semilla. Y para lo que es frijol, teníamos que ver qué tipo de aplicación van a hacer, si es en semilla o aplicaciones foliares, y después recomendar la dosis cuando sepamos eso, Diego. Bien. Preguntan, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento del producto? ¿Necesita refrigeración? No requiere refrigeración, pero siempre que lo tengamos guardado, ya sea en aplicaciones en semilla o tengamos las cajas en los galpones, siempre hablamos de una humedad correcta, que estén a la sombra. Rangos de temperatura óptimos para estos productos son entre 7 grados a 24 grados. Si hablamos de zonas en donde hace 30 a 35 grados, tratemos de buscar un lugar que realmente cumpla con estas condiciones o con ventiladores, pero refrigeración el producto no requiere, ni este producto ni cualquier otro que nosotros tengamos en la paleta requieren de
refrigeración, justamente porque son productos que andan muy bien a diferentes rangos de temperatura. Siempre van a andar mejor a temperaturas más frescas porque obviamente si hay menor temperatura hay menor muerte de bacterias, pero si mantenemos las condiciones de humedad y a la sombra básicamente, el producto se va a almacenar muy, muy bien. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre las Pseudomonas y el Azospirillum brasilense? Bien, bueno, yo les comentaba que las Pseudomonas básicamente con los mecanismos que tienen solubilizan el fósforo que se encuentra en el ambiente, en el suelo y también segrega sustancias estimuladoras de crecimiento. Azospirillum también, independientemente de la cepa de Azospirillum, ya sea brasilensis o sea alguna otra cepa que nosotros tenemos también en Argentina, independientemente de eso, el Azospirillum básicamente es un fijador libre de nitrógeno. ¿Por qué libre? Porque no se asocia simbióticamente con la raíz de la planta, pero sí con la rizósfera, y justamente tiene un mayor efecto sobre la incorporación de nitrógeno al sistema. Si pudiéramos incorporar Azospirillum y Pseudomonas, la verdad que estaríamos haciendo un equilibrio entre fósforo y nitrógeno muy bueno, pero independientemente de eso, tanto Pseudomonas como Azospirillum, si bien uno trabaja sobre fósforo y el otro sobre nitrógeno, lo que se está viendo actualmente es que justamente los metabolitos que está dejando sobre la planta, sobre raíz o sobre la parte aérea, son los que realmente tienen efectos muy importantes a nivel de rendimiento. Entonces ya dejamos de hablar un poco de bacterias vivas, sino también de los metabolitos que está dejando justamente la bacteria en el tejido aéreo o radicular. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuál sería la dosificación de Rhizopus en verano y palma aceitera? Y la forma de aplicación. También digo, eso veamos qué métodos de aplicación, si es en semillas, si es en surco o es aplicaciones foliares, y después una vez que tengamos definido eso podemos hacer una recomendación de dosis del producto. El producto puede ir en aplicaciones foliares, puede ir solo o en mezcla con otros productos o con adyuvantes, pero necesitamos saber eso, qué momento de aplicación para justamente recomendar una dosis que sea óptima para ese cultivo. Ok. Bueno, preguntan por acá también, ¿los resultados que mostraron tienen tratamiento estadístico para saber si las medidas son diferentes? Sí. Yo no lo mostré, pero todos los ensayos que hemos hecho alrededor de estos 20 años tienen todos comparaciones estadísticas y creo que de ahí radica la importancia de realmente tener un producto con buena performance, radica en eso, en las diferencias significativas que hay entre tratamientos. Pero los tenemos, sí, los podemos pasar tranquilamente que los tenemos. Bueno, por acá nos saludan desde Isla Veracruz en México. ¿Se tiene algún trabajo de Rhizopus en el cultivo de piña? También digo, hay trabajos en varios cultivos en donde podemos hacer una recomendación o evaluar bien justamente qué cultivo es para definir justamente qué aplicación y qué resultados tuvieron. A medida que van incorporándose cultivos diferentes, también donde Rizobacter va estando presente en diferentes países, vamos incorporando a la paleta aplicaciones y dossier dependientemente del producto que vayamos a probar. Sí. Perfecto. Walter Palma nos pregunta, ¿la semilla tratada se puede almacenar en caso de maíz? Sí. Como les comentaba, el año pasado lanzamos al mercado unos 60 días de preinoculación. Digamos que podemos tratar la semilla, guardarla por 60 días y una vez que las condiciones ambientales lo permitan, podemos sembrar, ya sea cuando llueva mucho o si falta agua y esperamos a la lluvia, podemos guardar la semilla, como les dije, siempre guardada en buenas condiciones, en galpón, con buena condición de temperatura y humedad, y podemos guardarla esos 60 días y sembrarla cuando las condiciones del lote o del campo sean las óptimas justamente para sembrar. Muy bien. Nos pregunta Francisco Madrid desde Costa Rica. En caña de azúcar, las aplicaciones realizadas al suelo son 1 o 2 máximo y se hacen al fondo del surco en siembra nueva y en drench en postnascencia, en caña, soque y demás. La pregunta es, ¿qué dosis por hectárea se recomienda y por cuánto tiempo tendría efecto el producto? Esto es muy ligado, Gabriel, a los trabajos que vienen haciéndose en Bolivia. Tengo entendido que se utiliza mucho en caña. Sí.
En Bolivia y también en lo que es el norte de Argentina también hay diferentes trabajos en caña. Y independientemente del método de aplicación del producto, siempre hablamos de un rango de dosis. Estamos hablando de un rango de entre 300, 400 o 500 centímetros cúbicos por hectárea. Y justamente en caña con muy buenos resultados en lo que es rendimiento. Entonces, creo que ahí el producto también está evaluado desde hace muchos años y tenemos muy buenos datos que después también lo podemos compartir. Sí. Muy bien. Pregunta Edwin Zamora. Buenas tardes. ¿Cómo se comporta el producto en diferentes ambientes, tanto en climas cálidos y áridos o climas más fríos? Sí, como les comentaba, el producto es muy versátil, o sea, se adecua muy bien a las condiciones en donde lo estemos evaluando. Nosotros estamos presentes en más de 30 países y en más de los 30 países donde estamos tenemos el producto comercial Risofos, que se adapta a un montón de circunstancias de ambiente, ya sea ambientes fríos o ambientes más cálidos. Obviamente, siempre cuando tengamos un ambiente más frío, como les comentaba hoy, hay menor mortandad de bacterias, por lo tanto, una mayor concentración de esas bacterias. Pero no quiere decir que en ambientes cálidos y con humedades relativas altas el producto no funcione. Realmente anda muy bien y es muy versátil. Y déjame, Diego, comentarte con la pregunta anterior, que preguntaban cuánto duraba la pseudomonas o el producto en el cultivo. Justamente hablando de los metabolitos estos, nosotros estamos viendo que sembramos y cosechamos en diferentes tiempos y el producto va justamente con efectos fisiológicos muy importantes a nivel tejido foliar, justamente por la acción de estos metabolitos. Entonces, independientemente de eso, independientemente de que la bacteria se muera o lo que pase, van a quedar esos restos de metabolitos, esas hormonas, esa mayor producción de hormonas que van a hacer que tengamos mayores efectos positivos. Lo que recomendamos sí es aplicar el producto todos los años. Lo mismo que hacemos con los inoculantes para legumbres, en donde tenemos que inocular sí o sí todos los años. Nosotros acá estamos hablando de también incorporar al sistema todos los años estos productos para que justamente se enriquezca el sistema donde estamos produciendo con mayor cantidad de estos organismos. Ok. Preguntan que si se puede aplicar en cacao establecido y en colinos de caña. Sí, Diego, sí. Justamente, cuando nos pasen bien el momento de aplicación y todas esas cosas lo podemos definir bien, pero la versatilidad del producto se van probando en diferentes cultivos y sin ningún tipo de inconvenientes. Pero bueno, justamente después tomemos esos datos para hacer una recomendación más precisa de cada cultivo. Ok, ya para terminar, preguntan dónde se puede conseguir el producto en Colombia y en Ecuador. Quiero responder, en Colombia es un producto ya de venta hace 3 años más o menos. Tenemos varios distribuidores. Les agradecería si de pronto pueden tomar mi número telefónico para direccionar a nuestros distribuidores. Mi número telefónico en Colombia es más 57 311 896 7373. Este número tiene WhatsApp y me pueden escribir y con el mayor de los gustos los direcciono. Nosotros trabajamos en Colombia con Agroinsumos, con Hernández y Hernández, con BAM y venimos en proceso de crecimiento con de la red de distribución. En Ecuador estamos ya finalizando todo el proceso de negociación. Esperamos tener en Risofos en diciembre de este año a través de Uvagro y FENEC, que es otra empresa en Guayaquil. Perfecto, Diego. Gracias por la información. No sé si quedaron algunas otras preguntas. No, creo que no hay más preguntas. Yo tengo, pues, Gabriel, quiero agradecerte por compartir esta información. Sofía, si de pronto estás por ahí, te pediría el favor nos indiques si la conferencia va a quedar grabada y la vamos a colgar en YouTube. Buen día, ¿cómo están? Sí, la conferencia va a ser grabada y va a ser subida por YouTube. Así que les vamos a estar compartiendo la conferencia a cada uno de los participantes. Ok, bueno, perfecto. entonces, sin más, aprovecho
a agradecerles. La verdad que, Gabriel, excelente tu exposición, muy interesante. Agradecerle a todos los invitados la participación. Diego, un saludo grande para Colombia. Estamos en contacto y bueno, seguimos a disposición de todos nuestros clientes, productores, usuarios y amigos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Leo, a ustedes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias a todos. Chao, chao. Chau, chau.